Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, aquí estáis viendo la imagen de Pedro Sánchez, del hombre pues que se está hablando estos días y supongo que se hablará pues todo el fin de semana. Y como no, pues he adelantado el vídeo del domingo para hoy por este tema, ¿no? Y yo pues sinceramente os voy a decir lo que pienso y yo pienso que va a dimitir. Sí, va a parecer raro para muchos, igual también muchos tienen esa ilusión, pero yo estoy totalmente convencido que lo de su mujer es una simple excusa. Si tú quieres que a tu mujer pues no se vea influenciada en ningún caso, que le tiren pues por cara cualquier tipo de influencia con alguna empresa que pueda recibir dinero público, lo que haces es no ponerla ahí, no, digamos que le cortas un poco las alas porque le puede perjudicar a él como presidente. Pero él sabe de sobra que su ciclo como presidente del gobierno terminó antes de las elecciones generales. Porque él estaba claro que más o menos pues al final ya no tenía ningún recorrido y que pues el cachondeo este de las elecciones y acabar formando gobierno pues no tiene vida, ¿no? En política porque tienes que hacer demasiados acuerdos. Recordar pues que al final las elecciones generales quedaron así. Y es un resultado pues realmente débil, ¿no? Porque sigues aún dependiendo de muchos más partidos que encima pues les importa tres pepinos España, porque es la cruda realidad. Y entonces pues tienen un interés pero hacia su tierra, ¿no? Su terreno, su interés económico y les da igual pues lo que puedan recibir, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía, zonas pues que para ellos no son una prioridad. Y lógicamente pues me refiero a Cataluña, ¿no? Porque Cataluña pues tiene una pérdida de dinero entre lo que da y lo que recibe entre 20 y 22 mil millones de euros, donde, claro, ese dinero es fundamental para estas regiones que he nombrado. Y la presión sobre el gobierno es total, ¿no? Mira si es grande, mirar si es grande que al final pues no han habido presupuestos generales este año, porque sabe de sobra Pedro Sánchez que cada esfuerzo, cada vez que tiene que conseguir algo, tiene que bajarse muchísimo los pantalones. La amnistía la ha hecho pues de una forma forzosa, ¿eh? Porque no le quedaba otra. Y esa es la cruda realidad, ¿no? Y la verdad es que la situación es así y quien no la quiera ver, pues se está tapando los ojos, ¿no? Porque hace muy poco el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, pues lo dijo bien claro, ¿no? Que ellos querían su pacto fiscal, su financiación autonómica, su concierto económico, como lo que tiene pues Navarra y el País Vasco. Pero ¿qué pasa? Que Cataluña es el 20% del PIB de España. ¿eh? El peso que tiene el País Vasco pues es muy bajo comparado con Cataluña. ¿eh? Ten en cuenta que más o menos pues el País Vasco podría ser un 6, un 7%. Y sumando con Navarra pues igual un 8. Entonces pues la influencia o la recaudación fiscal pues no es tan elevada como lo que aporta Cataluña. Aparte de que esas dos regiones pues no aportan. También hay que reconocer que esto es un empastre a nivel nacional porque tú no puedes exigir a unos que den, otros que no den nada, otros que reciban. Y encima si los que no dan es una región pues rica o de las más ricas de España, como es Navarra y el País Vasco. Más el País Vasco que Navarra porque al final Navarra pues es muy pequeñita y tiene muchísima influencia en la industria de la fábrica de la Volkswagen donde hace que el valor añadido pues sea más elevado, ¿no? En un porcentaje menor, ¿no? Y que aumente esa renta por cápita por ese porcentaje de población. Y eso pues digamos que lo cambia todo, ¿no? Y el tema pues ese, el tema de que no hayan presupuestos es algo realmente grave, ¿eh? Aunque parezca que tenga poca importancia por una simple razón, por una simple razón. Y es que
al fin y al cabo, pues el Banco Central Europeo ha dicho que este año va a ser el último año que va a conceder pues los préstamos, ¿no? El dinero que se necesita España para cuadrar sus presupuestos generales y también pues para poder pagar las pensiones, porque el gasto de las pensiones es el más elevado que tenemos. ¿Y qué pasa si no llega este dinero? ¿Eh? ¿Qué pasa si no llega el dinero del Banco Central Europeo y no podemos actualizar los presupuestos, recortar, subir otros impuestos, intentar cuadrar las cuentas para poder, digamos, generar ese dinero o tener ese dinero para poder pagar a los pensionistas? ¿Eh? Pensar un poquito a ver si os acordáis. Pues cuando el Banco Central Europeo no nos daba dinero, no nos daba dinero, estaba la famosa prima de riesgo. Y la prima de riesgo más o menos llegó a unos números parecidos a los que estamos viendo actualmente en pantalla, ¿no? España siempre estaba por encima de los 600 puntos hasta que el Banco Central Europeo pues empezó a dar liquidez, ¿no? Países pues que estaban peor que España eran Portugal y Grecia, que terminaron rescatadas por el Fondo Monetario Internacional y también pues recibiendo dinero de Europa, ¿eh? Y España e Italia pues la verdad es que nos salvamos por muy poco, ¿eh? Por muy poco. La verdad es que la gente puede estar pensando, ¿y qué diferencia hay entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo? Pues hay una diferencia muy grande. El Banco Central Europeo al principio pues te da el dinero sin exigirte nada, digo, empieza a cuadrar tus cuentas, intenta hacer cositas para mejorar tu economía, y el Fondo Monetario Internacional lo que hace es, digo, te voy a dar 20, 30, 40 mil millones de euros, pero primero vas a hacer esto y esto. Luego vas a recibir otros 30, 40 o 50 mil millones de euros y harás esto. Y entre esas cosas, pues resulta que tienes que bajar muchísimo el gasto público y hacer que la suma y la resta sea positiva para poder acabar devolviendo el dinero. Y esto es lo que no ha hecho el Banco Central Europeo. Y ahora empieza el problema, ¿no? Como dice el famoso Marc Vidal, pues se está terminando la fiesta, ¿eh? Y esta es la cruda realidad. Y ahora mismo, pues, desde Europa, donde podéis ver aquí esta noticia desde no hace mucho tiempo, donde dice, Bruselas pide a España más esfuerzo para reducir la deuda pública. Porque aunque este año hemos conseguido bajar de un 12, de 112,2 la deuda pública a un 107,7, también gracias a la inflación, lo que es la cantidad de deuda pública ha ido aumentando año tras año, tras año, tras año. Y España, pues, como cualquier país que supera el 90% de su deuda pública, es un país en quiebra, arruinado. ¿eh? Y esto es realmente grave. ¿Por qué un país cuando supera el 90% de deuda pública está arruinado? Pues porque al final paga una cantidad de intereses y necesita año tras año financiación, y eso hace que la verdad es que sea pues realmente pues complicado terminar en una situación positiva, ¿no? Y esta es la situación. Y esto al final, pues dices, bueno, esto y esto, pues igual a Sánchez le da igual. Bueno, a Sánchez le puede dar igual que todo lo que sea el PP, todo lo que sea Vox, le ataque, ¿no? O sus votantes. Pero como presidente, ver que te vas y disparas la prima de riesgo a 600 puntos, que tienes que empezar a recortar, bajar pensiones, que ves que tienes que empezar a subir impuestos. Al final, hasta los tuyos te van a atacar. ¿Por qué? Porque eso va totalmente en contra de la política social. O incluso subir el impuesto del diésel. Porque el que usa un coche diésel no es un rico, ni es clase alta, ni es clase media. Es una persona que va a trabajar. Y si tienes que empezar, por ejemplo, a perjudicar hasta la vida hasta de la gente más humilde, al final te ves en una situación de que sales a la calle y te atacan absolutamente todos. Entonces, pues antes de llegar a esa situación es mejor decir, bueno, mira, no puedo aprobar presupuestos, me están apretando desde Europa, soy muy débil en el tema pues electoral, en el tema de diputados para aprobar cualquier cosa. Digo, esto ya es
ya ha llegado a su fin, ¿no? Yo al fin y al cabo tengo puertas abiertas en Europa. Tengo también, estaban comentando que tenían posibilidades de acabar incorporándose en la ONU. También es un movimiento pues estratégico todo el tema de intentar que Palestina sea un estado, porque le puede abrir puertas, porque hace que también tenga una imagen internacional pues más noble, y esto pues puede ser una puerta que se puede abrir Pedro Sánchez para acabar pues en otro sitio, ¿no? Porque la verdad es que en tema política pues la verdad es que no creo tampoco que una repetición electoral le pueda beneficiar, no, no tiene nada que ver lo que pueda sacar en Cataluña, no, tampoco creo que una vez llegada a las elecciones generales lo de la amnistía le pueda beneficiar. Yo creo que ya él ya ha cumplido. Y su ciclo, por ejemplo, también como partido, ¿no? Como partido socialista también considero que ya ha mandado unos años, se ha desgastado, ¿eh? Y pues ahora, pues como pasa en todos los países, incluso en España, pues va a haber un cambio generacional político, donde al mismo PSOE también le interesa comerse todos los problemas que puede tener España con el tema de la financiación, con el tema de las pensiones, y acabar, pues eso, acabar el PSOE pues tirando toda la mierda, al PP y a Vox y decir, pues mira, por culpa vuestra os han bajado las pensiones y tal, cuando la situación la verdad es que es irreversible, porque como sabéis todo hay una franja más o menos en la demografía entre 45, 80 años, ay perdón, 45, 80 años, 45, 50 años, donde ese grueso de la demografía cuando llegue el periodo de la jubilación pues va a ser un gasto muy pero que muy elevado, y que hace poco pues salieron estadísticas que también Bruselas ha dado un toque de atención a España porque el gasto de las pensiones es muy elevado y si había hecho un cálculo el PSOE, el PP con su reforma laboral en su tiempo de que el gasto en pensiones que ya era elevado pues fuese más o menos del 11% del PIB, con el PSOE, pues sería entre un 15 o un 16. Esto puede ser, si va creciendo la economía, pues fácilmente entre más de 100.000 millones de euros. Y es una auténtica barbaridad, acabar pagando esas cantidades, que ya os digo yo de antemano que es completamente imposible, pero completamente imposible que nos podamos permitir ese gasto en pensiones. Y lo siento mucho, pero todas las personas pues que tienen o van a tener o se creen que van a tener una pensión más alta, pues se va a ver reducida y toda la gente, pues lógicamente que está cobrando 700, 800 euros, pues no se le va a tocar nada porque al final la misma sociedad necesita unos mínimos pues para acabar pues tirando hacia adelante, ¿eh? Y quien pues tenga cargas pues se verá. Cargas me refiero cuando una persona está jubilada, que pues digamos que tiene un alquiler, pues se le dará un dinero para poder pagar el alquiler y cosas de estas, pues para poder tirar hacia adelante, ¿no? Porque al final con 700, 800 euros, depende de dónde vivas, y si no tienes una vivienda propia y tienes que pagar un alquiler todos los meses, pues la verdad es que es completamente imposible, ¿no? Y nada, con esto finalizo vídeo y esta es pues mis razones, ¿no? Por las que Sánchez pues va a dimitir porque considera que lo que le espera no es cómodo, no es agradable para gobernar. Y yo pienso que para cualquier persona que ya ha gobernado varios años no compensa, ¿eh? No compensa tener que tragarte toda esa mierda porque al final es una situación muy desagradable tener que tomar medidas. Y encima cuando vas con la banderita de la izquierda o de la política social, ¿eh? Es como ir en contra de todos tus valores, ¿eh? Es lo mismo que he dicho yo muchas veces, que el PSOE no puede permitir dar la autofinanciación a Cataluña, porque perjudica a todas las otras regiones más pobres de España. Eso va en contra del PSOE. Yo hace poco hablé con un catalán, no, que esto lo conseguiremos. Y me extraña mucho que un partido que está en toda España vaya a permitir eso. Es que no tiene ningún tipo de sentido.
Es que no tiene ningún sentido porque sí, tanto valor tienen los votos en Cataluña como para verte perjudicado por el resto de España. Al final, tener en cuenta que de comunidades que dan, ¿eh?, y que reciben menos, tenemos a Madrid, tenemos a Baleares, tenemos a Cataluña y la Comunidad Valenciana. El resto, todos reciben. Menos el País Vasco y Navarra. Así que, lógicamente, no compensa pues perjudicar a todo el resto solamente para contentar a los catalanes. Al final eso electoralmente puede acabar hasta hundiendo el partido. Y más cuando ya se oyen campanas de otros partidos con ideales socialistas, pero no con las directrices que tiene actualmente el PSOE. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.